Día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos la explicación del punto 29 del Catecismo. Aquí se nos explicita en este momento qué orígenes, qué causas pueden tener el rechazo de Dios. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Vamos a ir analizándolas una por una. Primera posibilidad, ¿no? La rebelión contra el mal en el mundo. Una de las causas, ¿no?, del rechazo de Dios o del olvido de Dios puede ser la rebelión contra el mal en el mundo. Ciertamente la existencia del mal es un misterio que nos supera, y ha habido muchas personas, especialmente sensibles, que cuando han vivido situaciones muy duras de dolor, algunos, es curioso, porque algunos en las situaciones de dureza les han acercado a Dios, igual se sentían pues olvidados de Dios y una enfermedad grave o un acontecimiento duro en sus vidas les ha acercado a Dios, les ha despertado la sensibilidad religiosa, ¿no? Ha sido casi como un aldabonazo para decir, pero eres consciente, te das cuenta, fíjate cómo ha fallecido tu esposo, tu esposa, o tu padre, o no te das cuenta que esta vida es fugaz y que estás entregado eh, a esta vida como si fuese Dios, como si fuese eterna, y es totalmente pasajera, y como lo importante es, en el fondo, prepararnos para nuestro encuentro con Dios definitivo, etcétera. A veces, pues algunas personas tienen este tipo de encaje, con perdón, ¿no? Encaje del dolor y del sufrimiento y de la cruz que les ha acercado a Dios. Pero otras personas, sin embargo, suelen tener otro tipo de reacción diferente, pues en vez de reaccionar como he dicho anteriormente, pues diciendo, bueno, ¿y esto por qué me toca a mí? ¿Qué mal he hecho yo? Y si Dios es bueno, ¿cómo permite estas desgracias en el mundo? Qué contradicción, ¿no? Que Dios diga que me ama y al mismo tiempo Él, que es el Señor de la historia, que todo está en su mano. Si todo está en su mano, ¿cómo Dios permite esto, etcétera? Es curioso, que haya ante los mismos males puede haber reacciones verdaderamente diametralmente opuestas. Bueno, pero es así. Acordaros también el libro de Job y cómo Job también tuvo una crisis, pues porque, claro, al principio, cuando le venían las desgracias, pues sí que empezó a decir, sí que comenzó diciendo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Pero luego, cuando continuaba la prueba, se rebotó, se pegó un rebote, como se dice. Bueno, eh, ¿qué está detrás de esto? Hombre, en primer lugar, que a veces también Dios nos purifica, como fue el caso de Job, ¿no? Y hay que decir que dentro de los planes de Dios, para algunas personas, pues no tenemos que escandalizarnos de que tengan momentos de rebelión, ¿eh? O sea, que tampoco hay que escandalizarse de eso, sino tener paciencia y perseverancia. Recuerdo que cuando a veces hemos hablado de las previsibles reacciones, ¿no?, que suele tener alguien ante una, por ejemplo, a la hora de encajar, pues una noticia de que tiene una enfermedad grave o gravísima, o incluso una enfermedad terminal. Cuando a alguien le dan una noticia pues de ese calibre, pues incluso hay algunos psicólogos que suelen decir que es bastante normal dentro de el desarrollo de una persona, de cómo acoge esa idea, que pase por una serie de estadios distintos, ¿no? Entonces, en primer momento hace como si no ha recibido, o sea, ignora, pretende ignorar, ¿no? Hacer como la avestruz. En segundo momento, pues suele tener un rebote muy grande, ¿m? Un rebote muy grande, y en, en siguiente lugar suele ser a veces el de tener un momento de bajón muy considerable, como una depresión, ¿no? Y quizás este es suele ser el proceder normal en esos estadios, de ir pasando etapas, ¿no? Y finalmente se pasa a una etapa de aceptación, ¿eh? Pero quiere decir que
no hay que escandalizarse porque alguien tenga dentro de los pasos, ¿no?, que pasar por un momento de rebeldía cuando ha recibido pues una noticia como esa o lo que fuere, porque antes de llegar a la aceptación es frecuente, ¿no?, como le pasó a Job, etcétera, que se pase por otros momentos de rebeldía, quizás también a veces pues de desesperación o de venirse abajo para luego finalmente tener una acogida y encenderse dentro de la luz de la esperanza. Pero también yo creo que hay que, o sea, por una parte, no escandalizarse, porque es que el Señor permite también, ¿no?, ciertas rebeliones para que luego lleguemos a la aceptación. Pero también hay que reconocer que a veces detrás de estas rebeliones contra el mal está un poco un concepto que tenemos de Dios a nuestro servicio, caprichoso, ¿no? Dios está pues para satisfacer todas las peticiones que le hago, entonces, ¿cómo me ha fallado a mí? ¿Cómo me ha podido fallar? O sea, que es que a veces también nos hemos hecho una imagen, una imagen de un Dios utilitario, ¿eh? Tenemos una utilización utilitarista de Dios. Y no, oye, Dios sabe más, ¿eh? Dios sabe más que nosotros, ¿no? Y además también creo que detrás de ese rechazo, ¿no?, o de esa rebelión, perdón, de esa rebelión contra Dios por motivo del mal del mundo, pues desde luego se esconde un rechazo de la sabiduría de la cruz. O sea, no hemos entendido la sabiduría de la cruz, no hemos entendido lo que supone que Dios nos salvase abrazando el sufrimiento de la cruz. Esa es la clave, yo diría, ¿no? Esa es la clave de la clave. Mírale, mira, cuando tú te sientas llagado, mira las llagas de Cristo. Cuando tú te sientas sufriente, mira al Cristo sufriente, ¿no?, que da sentido a tu dolor, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, hemos dicho que la rebelión contra el mal, el rebote que a veces, ¿no?, tenemos por las desgracias de la vida, etcétera, suele ser una causa importante, ¿no? En segundo lugar, dice el catecismo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, que ciertamente son dos cosas distintas, ignorancia e indiferencias religiosas. Pero bueno, aquí, tal y como están expuestas, yo creo que se refiere más bien a la indiferencia como actitud que, claro, de la indiferencia con el tiempo se deriva la ignorancia, porque si yo soy indiferente, pues claro, al final también termino por ser ignorante. La indiferencia puede ser, fijaros bien, puede ser hoy en día eh, pues el estadio más lejano a la fe, ¿eh? Incluso hay algunos estudiosos, ¿no?, de la fenomenología religiosa que suelen decir que la indiferencia religiosa, que caracteriza en este momento más a nuestra cultura que el ateísmo, quizás cuando se realizó, perdón, el Concilio Vaticano II, tal y como se habla y se escribe en muchos de sus puntos, el ateísmo explícito era pues quizás la gran bestia, ¿no?, que se alzaba contra la fe. Hoy en día no es tanto el ateísmo, porque daros cuenta que el Concilio Vaticano II pues tiene lugar pues en la primera parte de la década de los 60. Pero en este momento es la indiferencia, sin duda alguna, la que tiene pues mucha más incidencia que el ateísmo. Y posiblemente cuando alguien ha caído en esa indiferencia, en ese decir, para mí Dios no es nada, o sencillamente es insignificante, ¿no? Mi vida se entiende exclusivamente desde el materialismo, etcétera, ¿no? O sea, Dios es algo sobreañadido, ¿no?, que no es necesario para la vida, ¿no? O sea, me niego las preguntas, no me realizo las preguntas, no me formulo a mí mismo las preguntas sobre el sentido de la vida, sino que el pasotismo, el pasotismo acaba llenándolo todo, ¿no? Posiblemente, digo, que la indiferencia es el lugar más alejado de la fe, con lo cual a veces suele decirse que la indiferencia para sanarse igual tiene primeramente que pasar por el agnosticismo o por el ateísmo para luego poder llegar a la fe. Es peor, por lo tanto, la indiferencia que el agnosticismo o el ateísmo. Igual un indiferente para llegar a la fe, pues igual el indiferente primero igual o sea, tendría que pasar por ser ateo para luego, porque en el fondo, ¿cómo lo diría? El que es ateo por lo menos piensa. El que niega a Dios por lo menos piensa.
es que el indiferente es que renuncia a pensar, es que ¿tú crees en Dios? Y dice, yo paso, yo ni quiero ni no creo, yo paso, ¿no? O sea, es como si le preguntasen por un ovni, ¿eh? Bueno, seguro que tendría más curiosidad por el ovni que por, que por la existencia de Dios. O sea, que en ese sentido no pensemos que la indiferencia pues es menos grave que el ateísmo, no puede ser más grave. Conocéis la famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que el mayor mal, el mayor pecado de nuestro tiempo es la indiferencia. Es la indiferencia. Bien, la siguiente causa. Primero ha dicho rebelión contra el mal del mundo. Segundo, la indiferencia religiosa. Tercero, los afanes de este mundo y de las riquezas. Y nos refiere ahí Mateo 13, 22. Sí, Mateo 13, 22. Que dice, el que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las persecuciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Este mundo, y nuestro mundo materialista y capitalista, tiene una capacidad de seducción muy grande, una capacidad de embrujo, de embrujarnos. Es como ser un canto de sirena que nos atonta y nos absorbe. El hecho de que tengamos pues incluso yo diría miedo al silencio, miedo a quedarnos solos. Es impresionante observar cómo tantas personas van escuchando música, no tienen ningún momento de quedarse a solas. Existe ruido. A veces me decía el otro día una persona que había estado en un sitio, en un lugar en el que era en un monasterio, ¿no? Me decía, me despertaba el silencio. Decía, me despertaba el silencio, porque no estamos acostumbrados a ese silencio, ¿no? Entonces decía, yo por la noche el silencio me despertaba, porque yo siempre me acostumbro a tener un poco de ruido, o esto, lo otro, lo más allá, ¿no? Bueno, esto es más que una anécdota, es más que una anécdota. O sea, tenemos un planteamiento materialista en la existencia que yo me atrevería a decir que puede ser la causa principal del ateísmo en Occidente. Fijaros que frente a Marx, que decía que la religión es el opio del pueblo, yo me atrevería a decir el materialismo es el opio del pueblo. Ese sí que es el opio del pueblo, para que no pienses. Para que no pienses es pan y circo. Pan y circo, o sea, sencillamente, pues el método de los romanos para tener a la población contenta. Pues venga, diversiones, más diversiones, ¿no? Y todas tus necesidades satisfechas y esto y lo otro. Bueno, es el pan y circo que en el fondo lo curioso del asunto es que nosotros mismos también, no únicamente que el emperador queriendo dominar a la población utiliza, ¿no?, maliciosamente esa manera de drogarlo. Es que nosotros mismos a veces no somos nuestros propios traficantes de droga y luego nosotros mismos la consumimos. No le echemos únicamente la culpa a los diseñadores de esta sociedad materialista, sino que existe una complicidad evidente, ¿no?, en todos nosotros. Entonces, claro, mientras que el hombre, que es un ser espiritual, esté sobresaciado, sobrepasado, ¿no?, de bienes materiales, que tiene no lo que necesita, sino mucho más de lo que necesita, ¿qué ocurre? Pues que pierde su instinto espiritual, o lo adormece, o lo anestesia. El hombre tiene un sentido espiritual, pero claro, con tanto materialismo, yo a veces he puesto el ejemplo de un perro de caza, de esos que cuando te impresiona ver, ¿no?, como el perro de caza tiene un instinto cazador y cómo cuando pasa un ave se le ponen las orejas tiesas, ¿no?, y se pone, ¿no?, en posición estirada el perro y con todos los sentidos perfectamente orientados, ¿no?, a esa ave que pasa, ¿no? Claro, pero si tú a ese perro de caza le pones todos los días, ¿no?, un plato con carne picada, pero sobreabundante, etcétera, etcétera, ya te digo yo que ese perro con el tiempo va perdiendo su instinto de caza. Al final ni las orejas se le ponen tiesas cuando pasa el ave. ¿Para qué? Si tiene todos los días ahí un pedazo de plato lleno de carne suculenta. Bueno, pues este ejemplo apliquémoslo a nosotros,
porque es verdad que el materialismo de la vida nos puede domesticar, ¿no? Domesticar de una manera en la que perdemos el instinto espiritual. ¿Mm? El instinto espiritual. Eso hace poco os comentaba el caso de un chico que me había hablado, ¿no? Africano, el de Guinea, que me había dicho, bueno, es que aquí, aquí uno viene a España y ve esto y dice, pero bueno, ¿qué pasa? Que mientras que la gente lo tiene todo, se olvida de Dios, ¿no? Como si pensasen que Dios no es necesario, pues porque tenemos dinero, tenemos cuenta corriente, tenemos tarjeta de crédito, tenemos no sé qué, y ridículamente, absurdamente, pero el materialismo te lleva a olvidarte de Dios, ¿no? Es, sin duda alguna es una de las grandes causas, ¿no?, que origina el ateísmo o el olvido de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.